En total, esta sería la número 29 y el tema que nos toca ver es la escatología. La escatología. ¿Qué es la escatología? Bueno, esto deriva de palabras del griego, dos palabras del griego. Una hace referencia a lo último o al final. Y lo otro, la otra parte, logos, tiene que ver con enseñanza, doctrina o, como dice ahí, una declaración ordenada. Una declaración ordenada de lo último, una enseñanza sobre lo último, y la referencia es los últimos tiempos. Entonces es el estudio de las últimas cosas que sucederán en la tierra en esta edad. Ahora, cuando vemos en la Biblia esta frase, los últimos tiempos, debemos entender que desde la muerte del Señor Jesucristo estamos, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Aunque algunos ven la escatología como algo netamente futurista, casi que comenzando en una persecución mundial, la escatología tiene que ver con todo lo que estamos viviendo y obviamente los eventos pendientes. ¿Por qué es importante entonces estudiar este tema? Y vamos a ver allí esa lista de temas. Profecías que aún no están cumplidas o no están cumplidas en su totalidad, e involucra el estudio del tema del reino de Dios. Estudiamos acerca del milenio. Está relacionado también con la doctrina del estado del hombre después de la muerte, que justamente el versículo que memorizamos tenía que ver con eso. La doctrina acerca de la segunda venida de Cristo. Ustedes saben que hay varias posiciones con relación a este tema. Podemos incorporar allí el tema del arrebatamiento o el rapto. La doctrina del juicio del mundo. La doctrina de la resurrección de los muertos, la doctrina de la condenación de los malvados y también sobre la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y obviamente esta lista no es exhaustiva. Yo estoy mencionando aquí casi que eventos significativos y doctrinas sumamente importantes relacionadas con la escatología, pero podemos aún ampliar esta lista. Ahora, hay tres posiciones. Cuando alguien empieza a predicar o a hablar, enseñar de escatología, lo habitual, ¿verdad?, si escuchamos a alguien es que diga la posición que tiene, enseñe la posición que esa persona o iglesia tiene al respecto de los eventos futuros. Pero debemos tener un panorama un poquito más amplio. Hay tres posiciones escatológicas que son las, podemos decir, más conocidas. La primera es conocida como premilenialismo, la segunda amilenialismo y la tercera postmilenialismo. Casi todas ustedes ven que tiene la palabra milenialismo, o que tiene que ver con el milenio o 1000 años. En el caso del premilenialismo, hay dos entendimientos que están en esta categoría. El primero es el premilenialismo clásico o histórico. Ahora vamos a ver esta diferenciación. Y el segundo es el dispensacionalismo o premilenialismo dispensacional. Entonces es importante entender esto porque estamos hablando de una doctrina que es ciertamente bastante controversial al haber marcadas posiciones que tienen sus diferencias. Y si bien es cierto que hay, digamos, un trasfondo histórico en las doctrinas
escatológicas, también debemos tener en cuenta de que uno haya hombres piadosos en las distintas posiciones doctrinales. Es decir, que uno puede, a veces la tendencia, ¿verdad?, es a seguir algún maestro o algún expositor bíblico porque tiene cierto renombre o popularidad. Entonces, uno escucha a ese predicador y como le gusta ese predicador como predica, sigue la posición escatológica que ese predicador tiene. Sin embargo, debemos dejar en claro de que uno va a encontrar hombres piadosos en las distintas posiciones escatológicas, ¿verdad? Y también de que el hecho de que haya un buen predicador, expositor, o que sea un hombre piadoso, no necesariamente significa de que su posición en todas las doctrinas va a ser correcta. Y esto lo vemos en la mayoría de los temas doctrinales controversiales. En su momento lo mencionamos sobre el bautismo, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, los hermanos presbiterianos, entre los cuales hay muchos muy amados y con gran conocimiento y muy piadosos, pero tienen este entendimiento de que el bautismo se realiza desde la niñez, previo a la conversión y por aspersión. Y eso es algo que no compartimos en nuestra convicción doctrinal. Bueno, en las doctrinas de los eventos futuros, quizás podemos decir que se amplía aún más esta diferencia. Incluso podemos decir dentro de aquellos que estamos dentro de la doctrina reformada, porque aún dentro de las iglesias que son calvinistas puede haber también distintas posiciones. Bueno, vamos a ver. Esto va a ser bastante breve y básico, ¿verdad? Yo no quiero meterme demasiado profundo. Recordemos que el propósito del discipulado es originalmente guiar a las personas a Cristo en las primeras lecciones que se enfocan en el Evangelio. En segundo lugar es edificar a los creyentes con el propósito de que se unan a una iglesia. Entonces, aunque hemos visto cosas que pueden ser de mucha ayuda para todos nosotros, si tenemos en mente ese objetivo, ¿verdad?, lo que estamos dándole aquí es un bocado inicial para que luego la persona, si tiene interés en estas doctrinas, pueda avanzar un poco más. Pero como dijimos, es un discipulado basado en la confesión de fe. Entonces la confesión de fe habla de 2 capítulos, que apuntan a estos eventos futuros de las doctrinas que antes mencionamos. No con ese nombre, precisamente una tiene que ver con el estado de los muertos y la resurrección, y la otra tiene que ver con el juicio final, pero ahí están colocadas la mayoría de estas doctrinas. Bueno, vamos a hablar entonces de la primera posición, el premilenialismo, que se divide en el histórico o clásico y dispensacional. En el caso del premilenialismo histórico o clásico, eso precisamente el nombre lo dice, es histórico porque es una de las corrientes que se ha mantenido a lo largo de la historia cristiana. Algunos hablan de que los primeros padres de la Iglesia sostenían esta idea en cuanto a los eventos futuros, puede ser un poco debatible, pero ellos creen, ¿verdad?, que hay una tribulación de 7 años, o sea, una tribulación es un tiempo de prueba, de adversidad, específicamente para los creyentes. Entonces ellos en la interpretación de las profecías llegan a este entendimiento. Y luego en la segunda venida está el arrebatamiento o el rapto, pero simultáneamente comienza en la tierra el reinado literal de Cristo por 1000 años. Es decir, que el rapto es en el momento de la segunda venida de Cristo y Cristo reina en la tierra visiblemente por 1000 años literales, es decir, 1000 años tal como nosotros los entendemos, 1000 años. Entonces, este es el premilenialismo histórico o clásico. ¿Cuál es la diferencia con el premilenialismo dispensacional? Bueno, debemos entender que ellos
creen en las dispensaciones, hablan de dispensaciones o son distintas etapas. En su momento nosotros hablamos de la doctrina de los pactos o la teología del pacto. Esa teología dispensacional es diferente a la doctrina de los pactos. Así como nosotros vemos a Dios tratando con su pueblo a través de pactos, en la doctrina dispensacional sectorizan la historia de la humanidad en dispensaciones o en etapas, que incluyen los pactos y que hablan de juicios también al finalizar esos pactos, pero obviamente es una visión distinta o un entendimiento diferente a la doctrina pactual que nosotros tenemos. Y ellos coinciden con que la venida de Cristo es antes, significa antes, previo al milenio, y van a decir entonces que va a haber un rapto, y ese rapto es un rapto secreto. Es decir, los creyentes van a desaparecer, y seguramente alguno vio películas, porque es lo que se ha hecho más famoso en las últimas épocas, ¿verdad? Donde el rapto hace que las personas desaparezcan y ahí queda la ropa, ¿verdad? Y entonces todas las escenas son de que hay dos, tomando de un pasaje de la Biblia, cuando dice que hay dos, uno será tomado, el otro dejado, entonces ellos lo aplican a esta situación, ¿verdad? Y entonces dicen que ese rapto es secreto, porque Jesucristo, si bien viene, no baja a la tierra, sino que viene nada más que a buscar a su iglesia y se la lleva al cielo. Y aquí en la tierra comienzan los 7 años de gran tribulación, 3 y medio de los cuales son de gran tribulación. Entonces, la segunda venida, ¿cuándo es? Es al final de esos 7 años de tribulación, y el reino milenial empieza después de esa segunda venida. Sostienen, al igual que el premilenialismo clásico, un reino milenial de Cristo literal, es decir, 1000 años sobre la tierra donde Jesucristo va a reinar. Ahora, debemos aclarar que esta segunda posición del premilenialismo no es compatible con la segunda confesión de fe del hombre de 1689, que es la que nosotros sostenemos. Nosotros no creemos en un rapto secreto, no vemos que en la Biblia ese rapto sea secreto, más bien entendemos que es coincidente con la segunda venida, en la cual dice todo ojo, ¿verdad?, le verá, y evidentemente si la iglesia asciende al aire para recibir al Señor, como dicen las nubes, pero desciende juntamente con Él en su segunda venida. Entonces, esta posición del dispensacionalismo no es compatible por el entendimiento dispensacional, por la diferencia con la doctrina de los pactos y por esta separación de la iglesia, lo que ellos llaman que la iglesia es un paréntesis en la historia humana y que no tiene nada que ver con Israel en la antigüedad, y ellos mantienen 2 pueblos, hay 2 pueblos de Dios, ¿verdad? La iglesia separada de Israel. Bueno, entonces hay varias razones por las cuales no compatibilizan con nuestra creencia. Luego tenemos el amilenialismo, así como el prefijo pre significa antes o previo, el amilenialismo, el prefijo a significa no. Entonces, la idea de amilenialismo sería como decir no milenio. Sin embargo, no estamos diciendo de que no hay milenio. Lo que sostenemos, y esta es, yo lo digo el nosotros inclusivo en esta posición, porque la mayoría de las iglesias bautistas reformadas adhieren a este entendimiento de los eventos futuros, el amilenialismo. No es que no haya milenio, sino que el milenio no es literal, es decir, no estamos hablando de 1000 años calendarios que Jesucristo va a reinar en la tierra, sino que es un milenio espiritual. Y este milenio ya está presente, ya está vigente desde el momento en que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Él está reinando y reina sobre su iglesia, evidentemente, ¿verdad? El milenio
tiene que ver con el reino de Cristo sobre su iglesia. Ahora, también creemos que este milenio, este reinado de Cristo, que en este momento es espiritual en los corazones y en su iglesia, en un momento Él vendrá y reinará en la tierra, evidentemente, pero eso ya será al final de la era, cuando venga en juicio. Entonces, en la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia en las nubes, pero para recibirle y bajar con Él. Y en esa llegada de Cristo viene el juicio sobre todos los hombres y obviamente el castigo sobre los malvados. Ya vamos a hablar de eso también. Entonces, el arrebatamiento es consecuente en la segunda venida y lo que continúa es ya el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva. No hay un milenio posterior a eso. Obviamente el reinado de Cristo sigue por todas las edades con los salvos. Vamos a hablar ahora del postmilenialismo. Recuerdan, dijimos premilenialismo, amilenialismo, ahora postmilenialismo. Post significa después, entonces estamos hablando después del milenio. ¿Y cuál es la referencia a después del milenio? Bueno, precisamente estos hermanos creen que el milenio ha de llegar a ser un reino de Cristo en la tierra, en un sentido espiritual, porque tiene que ver con el avance del discipulado y la predicación del Evangelio, y en otro sentido literal, porque ellos creen que todas las personas va a llegar a un punto donde se van a convertir a Cristo, entonces ya el Señor va a reinar sobre toda la tierra, todos van a ser creyentes, y luego será entonces su venida y el juicio sobre los que no creyeron. Como algunos dicen, esta es la posición más optimista en cuanto a la escatología, porque las otras posturas advierten más bien tribulación, persecución, ¿verdad? Y sufrimiento, y esta tiene la visión de que todo va en un avance progresivo hacia un dominio de Cristo, es decir, que efectivamente el dominio de Cristo va a ser logrado por medio de la predicación del Evangelio y llegando a todas las sociedades hasta que Cristo reine y completamente por su iglesia y venga en su segunda venida. Bueno, como ven, hermanos, las diferencias son significativas. Y para alguien que no ha estudiado profecía o simplemente lo que conoce sobre los eventos futuros es lo que ha escuchado, yo diría que posiblemente el 95% de las personas que han escuchado algo sobre eventos futuros lo que creen es en un rapto secreto y en un dispensacionalismo, ¿verdad? Porque eso es lo más popular en nuestros días, aunque con el avance de la doctrina reformada y la enseñanza, hoy en día ya hay varias personas que tienen otra postura. Entonces, es importante esto. Aún entre los bautistas reformados ha habido premilenialistas clásicos, no dispensacionales. La mayoría son amilenialistas y puede que haber algún postmilenialista, ¿verdad? Debemos decir esto, esas tres posiciones no presentan una contradicción a nuestra confesión de fe. Es decir, la confesión de fe no se cierra en una posición y dice, esta es la única válida. La confesión de fe nos dice en la doctrina de los eventos futuros lo que vamos rápidamente a meditar ahora, y usted puede entonces, tomando, digamos, los tres diagramas, tratar de calzar, a ver en cuál calza la confesión de fe o en cuál calza, mejor dicho, el diagrama con ese, y se va a dar cuenta de que puede ser premilenialista clásico, amilenialista y postmilenialista. No obstante, explico, la mayoría de los bautistas reformados somos amilenialistas, ¿verdad? Y eso es lo que enseñamos, lo que entendemos que es lo que ha de pasar. Sin embargo, no sería un impedimento, ¿verdad?, que alguien tenga
alguna de estas otras dos posiciones en cuanto a los eventos futuros. Porque debemos saber que si bien puede haber argumentación de un lado o del otro, no está completamente definido en la confesión de fe. Muy bien, vamos a hablar entonces de esta doctrina que es de la que vino el versículo de memorización de ahora. Estado del hombre y la resurrección de los muertos. Cosas bastante significativas de esta doctrina. En la muerte física, casi todo lo aceptamos a esto, ¿verdad? Pero es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué pasa con los cuerpos? Vuelven al polvo, ¿verdad? Vuelven a la tierra. Y sabemos que son corruptibles. Es decir, ¿qué pasa con un cuerpo en cierto tiempo? Y se corrompe. Vienen los gusanos, se lo comen. Por eso después, el paso del tiempo, lo único que quedan son los huesos, ¿verdad? Es lo que tarda más en desintegrarse. Pero ¿qué pasa con las almas? Las almas de los creyentes vuelven inmediatamente a Dios. Eso es lo que nosotros creemos. No es que duermen o que se quedan allí en una inconsciencia, no. Las almas de los creyentes vuelven a Dios. Vamos a ver ahora algunos versículos, no digo todos, si ustedes ven en la confesión de fe hay un montón, pero vamos a ver algunos que defienden todos estos puntos. Segundo lugar, al volver a Dios son perfeccionadas allí en santidad, porque vuelven las almas, pero como nosotros sabemos, aquí en la tierra estamos con nuestro pecado remanente, pero somos perfeccionados cuando vamos a la presencia de Dios para poder estar allí. Son recibidas por Cristo en el paraíso, o como decimos habitualmente en el cielo, es decir, estamos con Cristo y esperamos la plena redención de nuestros cuerpos. Nótese que hablamos de un cuerpo muerto, que se va a desintegrar. Pero el alma, estando en la presencia de Dios, no llegó en su etapa final y ahí se va a quedar como un alma, como algunos piensan, nos vamos a quedar como espíritus allí en el cielo. No, estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, es decir, que nuestros cuerpos sean resucitados y transformados, obviamente, resucitados con un cuerpo diferente. Es el mismo cuerpo, pero con cualidades, ¿verdad?, de permanencia. Ahora, ¿qué pasa con las almas de los malvados? Son arrojadas al infierno, este lugar de tormento que describe la Biblia, envueltas en densas tinieblas, algo horrible. Como leemos en ese relato de el mendigo llamado Lázaro y el rico, ¿verdad? Que el mendigo tuvo una muy mala vida, pero halló la gracia del Señor. No por ser pobre, ¿verdad?, sino porque halló la gracia del Señor. Y fue llevado al seno de Abraham. Estaba, podemos decir que en un lugar de paz. En cambio, el rico fue atormentado porque él había sido un incrédulo y no podía pasar de un lado al otro. ¿Y qué está esperando allí? Espera el juicio del gran día. El juicio del gran día. Y debemos dejar entonces claro aquí que solamente hay dos lugares para las almas de los que mueren, o el cielo o el infierno. No existe el purgatorio. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana. Veamos varios de estos versículos para confirmar estos asuntos. En primer lugar, Génesis 3:19, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí hablamos de la realidad de la muerte física y de la realidad de que el cuerpo físico vuelve al polvo, se desintegra. Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí ya se menciona la resurrección. Eclesiastés 12:7,
y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí hay una referencia a dónde va el espíritu o las almas, ¿verdad? Cuando hablamos, vemos en la Biblia descripciones acerca del espíritu, alma, a veces tendemos a separar espíritu y alma como dos cosas distintas. El hombre es bipartito, ¿verdad? Es una parte material y una parte espiritual. Esta parte espiritual, espíritu o alma, ¿verdad? Y la parte material llamada cuerpo, lo físico. Entonces dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces la advertencia es a tener temor de Dios, porque Él es el que manda la condenación a las personas por su propio pecado. Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan quién era? El ladrón que estaba al lado del Señor Jesús en la cruz. No le dijo, quédate tranquilo, que vas a dormir, ahora te vas a morir, y cuando pase el tiempo y yo venga, te voy a resucitar. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que el alma de ese ladrón, juntamente, ¿verdad?, en la muerte con el Señor, fueron a un lugar de gozo y de paz. Hechos 1:25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por su transgresión para irse a su propio lugar. ¿A dónde se fue Judas? No era que se fue al cementerio, se fue a su propio lugar en referencia a la condenación eterna, al infierno. Ese era su lugar, el lugar que le correspondía, el hijo de perdición. En 2 de Corintios 5:6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vean estas separaciones, o estoy en el cuerpo, o si no estoy en el cuerpo, ¿a qué me refiero? No estoy en el cuerpo, a la parte espiritual, al alma. Estoy con el Señor, o estoy en el cuerpo o estoy con el Señor. Ahora que estoy en el cuerpo, no estoy presente con el Señor. ¿En qué sentido? Que no puedo estar en el lugar donde el Señor está y experimentarlo de una manera visible, como aquellos que están hoy muertos en Cristo, están en el paraíso, su espíritu, sus almas están en la presencia del Señor. Lo mismo es lo que dice luego Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué es ese partir? Es morir, experimentar la muerte física, el alma parte a la presencia del Señor, lo cual dice es muchísimo mejor. Entonces ahí vemos varios textos, hermanos, donde se confirma la doctrina obviamente la realidad de la muerte física, de eso no hay duda, ¿verdad? Pero de la desintegración de los cuerpos, la separación del alma, yendo a la presencia del Señor, los injustos a un lugar de condenación. No obstante, en el sentido que son almas o espíritus, están esperando también que sus cuerpos sean resucitados y obviamente queda allí pendiente el juicio final. Vamos a ver ahora sobre la resurrección, primeramente de los santos, pero también luego vamos a ver de los impíos. Estos textos que tantas veces hemos leído, dice 1 Corintios 15, 50 en adelante, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es la doctrina? La resurrección de los muertos. Y dice el apóstol que evidentemente hay un momento para esta resurrección. Y dice que ese momento es a la final trompeta. Parece ser coincidente con el relato de Tesalonicenses cuando se habla de la venida de Cristo, ¿verdad? Y de que se tocará la trompeta. Y dice que va a haber creyentes que no murieron en ese momento. Incluso el apóstol Pablo pareciera como desconociendo, ¿verdad?, su situación particular. Él no está hablando diciendo que yo voy a estar vivo para el momento de la venida. No, él está hablando de manera hipotética, ¿verdad? Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, puede haber personas que van a morir. De hecho, él experimentó la muerte y Cristo no había venido. Pero si Cristo viniese en su segunda venida, en este momento, de ahí, nosotros estamos vivos, entonces no vamos a experimentar muerte física, pero todos seríamos transformados. ¿Por qué? Porque este cuerpo de carne y hueso, tal como es un cuerpo corruptible y tiene que ser transformado para poder vivir eternamente, ¿verdad? Y poder ser librado de esta corrupción. Entonces aquí se habla tanto de la resurrección de los muertos como de la transformación de los cuerpos para vivir o entrar en esa eternidad, en esa nueva era. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿a qué hace referencia con esta morada terrestre? Esta caja, ¿verdad?, donde estamos aquí, este tabernáculo, esta tienda. Si se deshiciere, si nos morimos, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestido con aquella nuestra habitación celestial. Es decir, tener esos nuevos cuerpos para estar ya en la presencia del Señor siempre. Primera de Tesalonicenses 4:17, en ese pasaje que se habla del arrebatamiento, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, si el Señor viene, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Nótese que el texto dice para recibir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene. No viene solo al aire para irse, viene a la tierra. Lo que los creyentes hacen ascendiendo al cielo es recibirle, ¿verdad? Esta es la segunda venida. De hecho, la palabra parousia o parusía, una palabra en el griego que se usaba para la recepción de un rey. Y cuando el rey venía, ¿qué hacían los súbditos? No se quedaban en la ciudad, salían, anticipaban su venida y salían a recibirle. Y eso es lo que hace, ese es el mismo cuadro. La iglesia sale o sube a los cielos para recibirle y estar para siempre con el Señor. Entonces, hermanos, la resurrección, cuando leemos todos estos textos, vemos que acontece en la segunda venida. La resurrección de los muertos acontece en la segunda venida, porque si los creyentes que están muertos van a recibirle, necesitan ser resucitados. Y el rapto o el arrebatamiento no es secreto, sino que es algo visible y es consecuente con esa segunda venida. Pero debemos también advertir aquí que los malvados también van a resucitar. No es solo los creyentes los que resucitan. Daniel 2:12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esta referencia a dormir es a los cuerpos, ¿verdad? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ven claramente que no hay purgatorio. Hay dos lugares, dos destinos. Consideremos entonces la resurrección de todos, tanto de justos como de injustos. El mismo Señor Jesús lo dijo y lo leímos hace poco en San Juan, cuando íbamos por el capítulo 5. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ven? Una resurrección para vida eterna y una resurrección para condenación. Quiere decir que quienes estén en el infierno estarán con sus cuerpos, no con sus cuerpos terrenales corruptos, porque ustedes saben que un cuerpo en el fuego se quema, se consume, sino con cuerpos que permanecen por la eternidad y que podrán experimentar eternamente el dolor y el castigo. Del mismo modo que nosotros, los creyentes que hemos sido lavados de nuestro pecado en la sangre de Cristo, si verdaderamente somos creyentes, experimentaremos los goces eternos preparados por Dios para su pueblo. Lo experimentaremos en espíritu y en cuerpo. Algo maravilloso. Mateo 25, 46 dice, se irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A veces el término vida eterna puede generar confusión, ¿verdad? Porque siempre lo aplicamos en el sentido de la salvación. Así es como lo explica la Biblia. Pero los injustos también tendrán una vida eterna en condenación, pero no se usa el término vida eterna porque más bien eso se habla como de la muerte segunda, o sea, es una muerte eterna en realidad, es un castigo eterno. Y alguien puede decir, ay, pero qué trágico, ¿por qué esto? ¿Puede ser que un Dios de amor realmente sea tan malo como para castigar a la gente al infierno eternamente y nunca darle una oportunidad? Decía un predicador que cuando no comprendemos la santidad de Dios, no podemos comprender tampoco la gravedad del juicio de Dios. O sea, ¿por qué el juicio es tan fuerte? Porque Dios es tan santo. Y Él tiene que aplicar su justicia, porque Él no puede pasar por alto el pecado. Y si fue necesario que el mismo Hijo de Dios muriese en la cruz para la salvación de su pueblo, el Hijo Santo y Eterno murió para rescatarnos. Hermanos, consideremos lo valioso que es haber sido rescatados de esa condenación. Hablemos entonces del juicio final. Y quiero leer aquí, porque lo dice también la confesión, que me parece muy apropiado leerlo así. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, es decir, los demonios, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es una doctrina que nos confronta, hermanos, y precisamente la confesión nos dice, ¿por qué esta doctrina? Para infundir temor en los creyentes, para que vivamos de una manera más santa y más piadosa, y también para advertir a los impíos, para que procedan al arrepentimiento, para que no dilaten más la respuesta al llamado de Dios. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:27, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En Romanos capítulo 2, versículo 6 en adelante, nos habla de ese juicio, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo mal.
Alguien al leer ese texto puede decir, pero ¿cómo? La salvación no es por fe, no es por gracia. ¿Por qué dice allí que va a pagar vida eterna a los que perseveran en bien hacer? Bueno, está hablando del fruto de aquellos que recibieron la gracia. Es decir, que los que reciben la gracia del Señor perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad por los méritos de Cristo, no por sus propias obras. Pero aquellos que no obedecen a la verdad, ¿qué están demostrando? Que no creen en el Evangelio. Dicen, obedecen a la injusticia, rechazan al Señor. Y entonces ellos van a experimentar lo malo. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, esta es una doctrina que nos confronta a los creyentes. Porque uno dice, bueno, ya yo creí en el Señor, ya estoy libre de la condenación. Y uno piensa entonces que uno puede vivir la vida cristiana ya, y se justifican sus propios errores. Yo tengo mis faltas, sí, yo tengo, bueno, sí, el Señor ya me rescató de muchas cosas serias, me sacó de los vicios, pero bueno, hay cosas que... Pero si pensamos, hermanos, que vamos a estar un día en el juicio, en el tribunal de Cristo, y todas nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones van a ser pesadas, van a ser evaluadas por el Señor, no para condenación, porque la salvación es en Cristo, por fe, por gracia, pero sí para recompensa o para pérdida de recompensa. Qué triste pensar, hermanos, que nos demos cuenta en ese momento todas las oportunidades que desaprovechamos, todas las enseñanzas que recibimos y no las quisimos poner en práctica. Y ya no haya oportunidad para decir, pudiera haber hecho más por Cristo, pudiera haberme esforzado más en mi santidad, pudiera haber servido más, pudiera haber sido más útil en el reino. El Señor nos da esta doctrina para ayudarnos hoy, para que tengamos temor, para que venzamos en ciertas luchas, ciertos pecados, para que busquemos ayuda y nos apropiemos de los medios de gracia que Dios da a su iglesia. Y la condenación eterna, varios versículos que aparecen allí, en Mateo 13, 41-42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno descrito como un lago de fuego y azufre, como horno de fuego, como un lugar donde hay constantemente llantos, donde los dientes crujen, quizás de ira o de cólera, pero no hay oportunidad de arrepentimiento ya. Segunda Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, los que están en el infierno están excluidos de todo lo benéfico que hay en la presencia de Dios. Alguien dice, bueno, pero ¿cómo? Dios no está en todos lados, Dios no está en el infierno. Dios está juzgando en el infierno, Dios está en su ira, en su fuego consumidor en el infierno. No, obviamente, no Él sufriendo nada, sino castigando a los malvados. Por eso, hermanos, esa doctrina ha sido tan rechazada. Por eso tantas posiciones que surgieron, sobre todo con la idea de la teología liberal, donde ven todo esto de la condenación eterna como una figura, ¿verdad? Algunos hablan de un tormento que es en esta vida y entonces lo que dicen, no, el infierno es acá en esta vida, ya cuando la persona se muere ya no hay más sufrimiento. Y entonces si el infierno es en esta vida, ¿verdad? ¿Qué advertencia hay para que las personas ordenen su vida? Más bien viven aquí, disfrutan, total después no va a haber condenación. Pero el hecho de que haya una amenaza de parte de Dios, una advertencia, el Señor también lo utiliza para llevar a la reflexión a los impenitentes. Algunos van a creer en eso, en el aniquilacionismo, es decir, no resucitan las personas. O como dicen los testigos de Jehová, solamente los
los justos heredarán la tierra, los demás ya dejan de existir. Eso es algo que la palabra de Dios rechaza cuando habla de estos castigos que son eternos y se experimentan en cuerpo y en alma. Finalmente, hermanos, hablando de los eventos futuros, es importante también mencionar en cuanto al tema de la fecha, porque este ha sido un tropiezo en la iglesia cristiana a lo largo de su historia. Muchos han propuesto muchas fechas en las cuales acontece la segunda venida de Cristo o, como algunos dicen, el arrebatamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, la confesión lo dice bastante claro. Dios quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Como dice Apocalipsis, amén, y justo nos toca ese texto en la memorización. Vea, ¿cuántas personas hay que anunciaron fecha de la venida del Señor? Esto ha pasado sobre todo en los grupos que ponen énfasis en los eventos futuros, los del adventismo, ¿verdad? Los testigos de Jehová, que comparten un origen, hablaron de fechas, han tenido que cambiar la fecha. El pentecostalismo también sugirió varias fechas, varios en cuanto el pretribulacionismo o premilenialistas anticiparon fechas del rapto. Y hasta el día de hoy uno pone ahí los videitos de Facebook, YouTube y salen personas analizando con diagramas y cuadros los eventos futuros y sacando el cálculo que esto, y te dicen: ya, ahora sí, esta vez no me voy a equivocar. Y todos, ¿qué demuestran? Que se equivocan. Pero que no es tan claro en la Biblia que Dios no quiere que los hombres sepamos, y precisamente el hecho de que no sepamos cuándo es nos lleve a estar preparados siempre. Velad, dice la Escritura, debemos velar, debemos anticipar que el Señor viene. ¿Cuándo? Pronto, nos dice la Biblia. Para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como el día. No sabemos si será hoy, será dentro de 100 años. Uno a veces ve la situación del mundo y cómo se complican todas las cosas y las pruebas, y uno dice: bueno, parece inminente que el Señor viene. Sí, definitivamente, cada vez lo vemos más cerca. La pregunta que debemos hacernos es: ¿y si viniera? ¿Y si el Señor viniera hoy? Si fuera el momento en el que el Señor ha determinado, ¿qué pasa con aquellos que no creen? ¿Qué pasa con aquellos que todavía no han procedido al arrepentimiento? ¿Experimentarían ya entonces el juicio de Dios y serían excluidos de su presencia? Y aunque con dolor dijeran: no, dame una oportunidad más, yo iba a la iglesia, yo escuchaba la palabra, sí, hubo personas que me advirtieron, pero ya la puerta estará cerrada, ya no habrá más oportunidad. El Señor da estas advertencias para llamar a los pecadores al arrepentimiento y también para confrontar a los creyentes, porque cuando nosotros no estamos andando en buenos caminos, si pensamos que el Señor viene, entonces decimos: ay, ¿cómo me encuentra el Señor? No estoy confesando mis pecados, o quizás lo estoy confesando, pero no hay un verdadero arrepentimiento, me voy a avergonzar. ¿O qué pasa cuando el creyente está muy aferrado a las cosas de este mundo? No quiere que venga el Señor, porque si el Señor viene no puedo disfrutar todo lo que tengo planeado disfrutar, las cosas que quiero lograr, los placeres o deleites que quiero tener. Entonces esta doctrina también nos ayuda a examinarnos. ¿Estamos realmente amando tanto a Cristo que lo deseamos más que cualquier cosa en la tierra? ¿Y estamos examinando nuestra vida y preparándonos y apropiándonos de los medios de gracia para poder recibirle con gozo? Recuerden lo que dice la Escritura: no sea que en su venida nos alejemos de Él avergonzados. Bueno, obviamente eso es para aquellos que no creen, pero ciertamente también el creyente se avergüenza en su pecado y cuando no está andando como debe andar. Ahora, hermano, que pasa el tiempo, ¿verdad? Comienza un año nuevo y uno empieza con los planes, con las metas. Es bueno analizar eso. Si el Señor viniera este año,
qué cosas debería replantearme, qué cosa debería cambiar, qué cosa debería hacer para esperarle con gozo, para tener mis ojos puestos, ¿verdad? La mira puesta en Jesucristo, anticipando la eternidad y procurando entonces llevarle gloria a Él, para que podamos decir: ven Señor Jesús, ven pronto, amén. Por eso la Iglesia del Señor debe celebrar la Cena del Señor todos los domingos, ¿verdad? Porque es la manera de recordar el sacrificio de Cristo, la responsabilidad que tenemos de estar a cuenta con el Señor, nuestro compromiso con Él y anticipar el momento en el cual estaremos en su presencia y podamos tomar con Él, allí disfrutar con Él en su reino. Muy bien, hermanos, llegamos al final de esta lección. Evidentemente, no podemos hacer una explicación en el tiempo que tenemos más exhaustiva de cada uno de los puntos y argumentar en defensa de algunos de los puntos de la escatología. Pero básicamente estas son las doctrinas que nuestra confesión enseña sobre los eventos futuros, y quiero animarles a que si nunca habían oído nada de esto, que puedan hacer un breve repaso. El hermano Cornelio le puede pasar la presentación para que puedan tener en claro cuáles son los puntos de vista sobre los eventos futuros, y leyendo de los versículos en la confesión pueden entender la base o el sustento bíblico sobre cada una de las doctrinas. Recuerden, doctrinas involucradas: resurrección de los muertos, el juicio final, las almas de los que creen, ¿verdad?, acerca de estar en la presencia del Señor, los malos en el infierno, pero también luego de la resurrección, los destinos eternos. No hablé de cielos nuevos y tierra nueva, es algo que también la Escritura enseña en Apocalipsis, lo que ha de acontecer una vez que ya los malos sean condenados, se ha echado al infierno Satanás, los demonios y todos los incrédulos. Para los creyentes, para todos los que estamos en Cristo, comienza una nueva tierra. ¿Recuerdan cuando Dios creó la tierra y puso a Adán en el huerto, ¿verdad? Y sabemos que Adán y Eva cayeron, y con él toda la descendencia. Bueno, ahora hay un nuevo comienzo, una nueva tierra, en los cuales cielos y tierra, en los cuales mora la justicia. Ya no más oportunidad de caer, porque fuimos redimidos en la sangre de Cristo y fuimos transformados para permanecer por la eternidad adorándole por los siglos de los siglos. Y entendamos eso también, hermanos, que cuando se nos habla en la Biblia acerca de cielos nuevos y tierra nueva, quiere decir que también experimentaremos de una tierra real, ¿verdad? No esa idea de solamente seres espirituales en el cielo. No, tendremos cuerpos y también estaremos en la tierra. ¿Y ustedes se imaginan lo que será una tierra nueva, sin pecado, donde no haya maldad? Es más, donde no haya ninguna persona que haga maldad, porque solo los que vamos a estar allí vamos a ser creyentes y encima transformados. Si tan solo fuera este mundo un mundo de creyentes, ya sería completamente distinto, ¿verdad? Sacamos a todos los impíos. ¡Qué maravilla! Igual habría problemas, porque también entre los creyentes hay pecado y hay problemas. Pero imagínense entonces ahora un mundo de creyentes transformados, perfeccionados y con Cristo reinando visiblemente entre nosotros. Sería algo tan, pero tan glorioso. Eso es lo que el Señor ha preparado para los que los aman. Anticipemos eso, hermanos, para que nuestra vida se rinda en alabanza a Él. Oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra, porque nos exhorta y nos conforta. Nos hace ver, Señor, nuestro pecado y la necesidad que tenemos del Salvador y Mediador. Cuán bueno que eres en darnos a Cristo. Cuán bueno que eres en habernos llamado a la salvación. Oh Padre, llama a los que están aquí que aún no responden en arrepentimiento y en fe. Llámales y tráeles al redil para que puedan vivir con esta paz y seguridad de experimentar, ya sea en el día de la muerte o en la resurrección de los muertos, de estar en tu presencia y gozar de todo lo que tú has preparado para tu pueblo.
Bendice el tiempo de compartir ahora entre todos los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos, hermanos, al tiempo de receso.